por estar aquí. Como sabéis, estamos para presentar un poquito la segunda edición de lo que nosotros llamamos el Día del Baloncesto Femenino. Lógicamente, esto no sería posible sin la ayuda de las instituciones y de las personas que me acompañan en la mesa. Por eso quiero agradecer a Casa de Monzaragoza, lógicamente, a las instituciones, al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento, a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. ¿Y qué pretendemos con esto? Pues lo que pretendemos es dar visibilidad de nuevo al baloncesto femenino. Una visibilidad que, por otra parte, pues gracias a Dios, se produce en nuestra ciudad, en nuestra región, todos los fines de semana. Sabéis que en estos momentos contamos con aproximadamente 7.000 licencias de chicas. Somos el deporte, lógicamente, de equipo con un mayor número de participación. Pero, lógicamente, nunca está de más el realizar estos actos para que la gente vea un poquito lo que es nuestro deporte. Yo creo que el baloncesto femenino en Aragón goza de una salud excelente. En estos momentos lo estamos viendo con el primer equipo de la comunidad, ¿no? Que precisamente esta tarde debuta en Zaragoza y en Europa. Y yo creo que aparte de ello, el resto del baloncesto femenino también goza de muy buena salud. Yo, como federación, siempre me jacto, pues os puedo decir que este año pasado fuimos subcampeones de España en infantil femenino, que el anterior lo fuimos en alevín femenino, que el anterior fuimos terceros en cadete femenino, y yo creo que gozamos de una salud excelente, como os he dicho, además, por la participación que tenemos. Que nos faltan cosas, seguramente. A nosotros, como federación, nos gustaría que en las competiciones nacionales hubiera una mayor representación, a lo mejor, de equipos aragoneses. Tenemos jugadoras en este momento que se van fuera de la región, y muchas, porque hay proyectos por ahí importantes y económicamente fuertes, cosa que a lo mejor en este momento carecemos en nuestra comunidad, pero bueno, todo se andará. Y lógicamente hemos visto este verano, además, jugadoras aragonesas en selecciones españolas jugando un papel determinante. No os voy a hablar de las Ariadna, no me quiero olvidar nadie, a las Ariadna Termis, de las Mónicas Matas y de algunas más que forman pues parte de un futuro muy importante del baloncesto aragonés y del baloncesto español, ¿no? Vamos a ver si al final conseguimos que alguna de estas chicas vuelvan a casa y las podamos ver en el primer equipo de la región, ¿no? Y poquito más. Luego, ya si necesitáis alguna aclaración os la daré. Y ahora mismo paso la palabra a Cristina, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, buenos días. Yo suscribo todo lo que ha dicho Chemi, ¿no? La importancia de visibilizar al deporte femenino, en este caso al básquet femenino. Fue muy acertada la decisión del año pasado, y creo que reeditarlo este año, pues dados los datos que tuvimos, ¿no? Más de 6.000 personas en el Felipe para ver baloncesto femenino, pues lo que nos lleva a entender que el producto vende. Yo creo que se ha demostrado en múltiples ocasiones con el fútbol femenino metiendo a 90.000 personas en el Camp Nou, y que necesitamos ayuda, ¿no? Y la ayuda pasa por eso, pues la importancia de los medios de comunicación, para aquí dar la enhorabuena y agradecimientos a Sara en nombre de Aragón Televisión, porque creo que el hecho de que se retransmitan los partidos de Liga y de Europa pues hacen también un impulso muy importante para, en este caso, en el Casa de Mon. Pero para nosotros como institución es súper importante, ¿no? La promoción del deporte femenino, por lo que genera, por las licencias que hablaba Chemi, ¿no? 7.000 licencias, para que siga creciendo y sobre todo para que tengamos recursos a los que dotar a las jugadoras que, bueno, esta temporada están haciendo una temporada pues magnífica a todos los niveles, y yo creo que no se les puede pedir más, pero que sí podemos ayudar, ¿no? Así que iniciativas como esta de la fiesta del baloncesto femenino que tendremos aquí el domingo, pues hace que representan un pequeño paso, pero para nosotros muy importante en cuanto a visibilización e impacto del deporte femenino en la región. No sé, Mariano. Mariano. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que cualquier oportunidad es buena para poner en valor el papel de la mujer en el deporte, y en este caso pues se aprovecha por segunda vez ya la opción de un buen encuentro deportivo, el que va a haber este domingo con el equipo de Zaragoza y el equipo de Girona,
que al fin y al cabo se van a enfrentar a los dos primeros de la clasificación, ¿no, Chemi? Sí, sí, sí. Y yo creo que es una buena opción, una buena oportunidad, insisto, para poner en valor ese papel. Y bueno, es una forma de visibilizar la atracción de tantas personas a un partido femenino, es una forma de visibilizar ese papel con contundencia. La federación, o sea, el baloncesto en sí, ya no la federación, el baloncesto en sí ya hace tiempo que está trabajando mucho en esta línea, ¿no? Ya lleva tanto la Federación Aragonesa como la Federación Española como el propio modelo deportivo del baloncesto. Es uno de los deportes que desde hace ya mucho tiempo pues ha apostado por una incorporación plena y potente de la mujer en su modelo de competición. Y lo que se va a hacer el domingo es una visibilización más de esa cuestión. Desde el gobierno es cierto que siempre se ha tenido en cuenta este punto de vista, esta perspectiva, que me gusta decirlo así, esta perspectiva. Y de hecho, pues bueno, ahora dentro del plan de resiliencia pues hay un programa de promoción de eventos de incorporación a la mujer en la práctica deportiva, en el que va a haber próximamente pues va a haber una convocatoria de colaboraciones y en la que eventos como este que se presenta hoy pues tienen su cabida sin ninguna duda. Yo creo que va a ser un éxito, me gustaría, pero además lo creo que va a ser un éxito, que se va a superar esa cifra, que es un reto muy grande. Sí, pero bueno, no me cabe duda que vais a hacer un esfuerzo muy grande para conseguirlo y por supuesto también pues agradecer a los medios de comunicación y en este caso pues a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que está siempre apoyando no solo el baloncesto femenino, que es así, sino todo el deporte femenino constantemente en sus programaciones. Vale, buenos días. Oye, para el Casademón es una satisfacción poder colaborar en este segundo evento del baloncesto femenino, ¿no? Colaboramos y ayudamos a la federación en todo lo que nos piden. También agradecer a las instituciones, como antes ha dicho Chemi, su apoyo y, por supuesto, también a la Corporación Aragonesa de Televisión por el despliegue que está haciendo desde ya hace un tiempo, sobre todo con el deporte femenino y, en este caso, con el baloncesto, ¿no? Añadir también que en el partido de esta tarde se va a marcar también, aprovechando que juegan nuestro primer equipo, va a ser nuestro primer partido en Europa, en nuestro pabellón. Entonces, bueno, pues es un buen motivo también para que la gente pueda acudir. Y volviendo al partido del domingo, que es el que estamos hablando, pues añadir también que va a haber una entrada a precio de 5 euros y que la recaudación se destinará para la Asociación de Mujeres con Cáncer Genital y de Mama. Y a partir de ahí nada más, esperamos que venga mucha gente, superar las 6.000 y pico, como decían anteriormente, y bueno, contra más gente venga al baloncesto, pues más apoyo para el deporte femenino, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también por valorar esa apuesta que se hace desde los medios públicos aragoneses por dar esa visibilidad de la que tanto se ha hablado aquí al deporte femenino y al baloncesto femenino. Para nosotros es un orgullo colaborar con Casademón. Colaboramos, como sabéis, durante toda la temporada, pero especialmente en este día, ¿no?, que es especial, este domingo que será especial. Nosotros, como medios públicos, forma parte de nuestra labor apoyar el deporte femenino para darle esa visibilidad y que llegue un momento en el que haya una igualdad real, pero también creemos en ello y estamos viendo que da sus frutos. La temporada pasada empezamos una colaboración con Casademón y con la Federación para retransmitir los partidos de Liga. Nos funcionó muy bien. Esta temporada lo hemos ampliado también a los partidos de Europa. Hemos abierto también nuevos canales, ya no solamente es la televisión, también es la radio y el canal de streaming, y podemos decir con orgullo que eso ha dado sus frutos, ¿no? Frutos tangibles y también frutos intangibles. Frutos tangibles como puede ser la audiencia. El pasado domingo 23 se batió el récord de audiencia en cuota de pantalla con el partido con el Tenerife. Hizo más de un 12% de cuota de pantalla, eso es muchísimo para la televisión de hoy en día. Está por encima de la media de la cadena. Eso sin duda significa que el baloncesto femenino gusta, que se ve y que se ve además cada vez más. Pero luego también hay otros datos que son intangibles, ¿no?, y que nosotros percibimos. Es decir, las jugadoras se han convertido en una cara más de la cadena y están con naturalidad en todos los espacios de nuestros informativos, pero también en nuestros programas. Son una noticia
siempre en nuestros espacios, y eso se trata con total naturalidad. Creo que eso es importante, o que las jugadoras sean reconocidas por la calle, o que se hayan convertido en referentes, o que hoy se hable de que son primeras. Esos son intangibles que creo que al final también aporta esa visibilidad que están dando ahora los medios públicos aragoneses. En este sentido, pues este domingo será un día especial también para nosotros, no solamente porque retransmitiremos el partido en todos nuestros canales, en la televisión, en la radio y en el streaming, sino también porque haremos un programa especial previo al partido en el que, bueno, querremos contar la mejor de las noticias, que es que se vea este pabellón lleno de gente y animando y apoyando al baloncesto femenino. Así que, bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias por contar con nosotros. Un placer y un orgullo colaborar, y estaremos en este camino empujando pues para dar cada vez más visibilidad y que el baloncesto femenino y el deporte femenino llegue un momento en el que tenga una igualdad real. Pues nos vemos el domingo todos. Eso. Esta tarde. Bueno.